Esta noche puedo anunciar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha dirigido una operación en la que se ha matado a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda y el terrorista responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes. Era la noche del 1 al 2 de mayo de 2011, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos se adentraron en territorio de Pakistán para, en una rápida operación, matar a su enemigo público número 1, Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo. Vivía desde hacía unos años en una casa de Abbottabad, a unas 3 horas en coche de la capital, Islamabad. Se da la paradoja de que se escondía en una ciudad guarnición militar que alberga la academia militar más importante del país, Kakul, la West Point pakistaní. Y no está lejos, a solo unas 2 horas de Peshawar, fronteriza con las áreas tribales que Bin Laden conocía bien. Allí fundó el 10 de septiembre de 1988 Al-Qaeda, la base, la hidra del terror. El cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 caía casi una década después de los mismos, abatido por un efectivo de las fuerzas de élite norteamericanas. La muerte de Bin Laden es un éxito importante para Estados Unidos, pero si analizamos la guerra contra Al-Qaeda en términos más amplios, esta llega después de enormes sacrificios y costes. 2 guerras, en Afganistán y en Irak, han costado a este país billones de dólares y miles de vidas. El hecho de que se necesitase una década de trabajo de inteligencia antes de que los americanos pudieran pillarle apunta a una victoria de Al-Qaeda. El que se mantuviese vivo 10 años va a ser considerado, de alguna manera, una victoria. Hamid Mir es de los pocos periodistas que entrevistó a Bin Laden. Lo hizo en 3 ocasiones, la última en noviembre de 2001. Es editor ejecutivo de Geotelevisión, la cadena privada más importante de Pakistán. También dirige y presenta un conocido programa de debate, Capital Talk. Estuvimos con él en plena vorágine, días después de la muerte de Bin Laden. Inmediatamente recordé las palabras que me dijo muchas veces. Señor Mir, no olvide mis palabras. Los americanos no podrán capturarme vivo. Tendrán mi cadáver, pero nunca me pillarán vivo. Y así fue. La Operación Jerónimo tensó más las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y Pakistán. Las acusaciones mutuas se sucedieron, en lo que parecía un triunfo póstumo de Bin Laden, enfrentar a sus 2 enemigos. Pero la cuestión era y es: ¿cómo es posible que el hombre más buscado del mundo estuviera en un lugar como Abbottabad sin ser detectado? ¿Hubo connivencia de los servicios secretos pakistaníes? ¿El todopoderoso ISI? Pakistán, el ejército y el ISI, en primer lugar, habían dejado de buscarle, al menos en los últimos 4 o 5 años, y en segundo lugar, es posible también que hubiese un acuerdo entre miembros del ejército o del ISI o miembros retirados de esos cuerpos para mantenerlo ahí. Está claro que tenía una red de protección. Pero los pakistaníes han perdido 3.500 soldados en la lucha contra los talibanes y Al-Qaeda. No tiene sentido ni lógica facilitar protección a Bin Laden. Fue un fallo de inteligencia. No le estaban protegiendo en secreto. El ISI y el ejército pakistaníes están en una situación muy incómoda, porque si no sabían nada, como dicen, aparecen como extraordinariamente incompetentes.
Y si lo sabían, entonces parecían estar jugando un doble juego. La CIA, el Pentágono, siempre han estado conspirando. Ese es el problema. No respetan las leyes internacionales. No aceptan el Tribunal Penal Internacional, ni ninguna regla. Violan la soberanía y también la seguridad de Pakistán. Es, en realidad, un acto de guerra. Hamid Gul conoce bien los entresijos de los servicios secretos pakistaníes. No en vano fue su jefe a finales de los 80. Personaje controvertido y contradictorio, muchos le acusan de apoyar a los islamistas radicales. Se le ha llegado a llamar ideólogo político del terror. Todo lo ve en clave conspirativa. Incluso aunque se aceptase que el ISI lo escondía, el ISI no iba a ser tan estúpido como para no protegerlo. Si estaban escondiendo al hombre más buscado del mundo, al menos le tendrían que haber puesto alguna protección dentro de la casa, no fuera. Y no la había. Al igual que en la mitología griega, Al-Qaeda es como una hidra del terror, una serpiente policéfala, venenosa, de múltiples cabezas y nodos, que han aumentado en estos años. La muerte de su cabeza principal la debilita, pero no acaba con ella. Bin Laden, a partir de 2004 o 2005, solo era una figura icónica en Al-Qaeda. Ya no era la cabeza organizativa de Al-Qaeda, ni manejaba los asuntos relacionados con el día a día de la organización. Muchas son las incógnitas que todavía existen 10 años después de que los atentados del 11 de septiembre de 2001 despertasen al mundo la existencia de un terror desconocido. Fue en el falso nombre de Alá en el que Bin Laden y sus acólitos decidieron aquel día dejar claro, urbi et orbi, su odio a Estados Unidos y al mundo que representa. Lo hizo con una dimensión desconocida hasta entonces. Aviones usados como armas, pilotos terroristas suicidas, atentados cuasi simultáneos y una destrucción y muerte masivas. El mundo ve que el país teóricamente más protegido del mundo, Estados Unidos, puede ser objeto, y por lo tanto cualquier país del mundo, de un atentado de grandísimas proporciones. Para historiadores como yo, representa el 11 de septiembre, representa lo máximo de la potencia de destrucción de Al-Qaeda y el principio de su declive. Para la gente, para la administración Bush, para la opinión pública, era solo el principio. Entonces ver un principio cuando había ya el comienzo del declive era un error de percepción política, mediática, fatal. Si los japoneses abocaron a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial con Pearl Harbor, los terroristas yihadistas lo querían llevar a su terreno, al lejano del Hindu Kush, en Afganistán. Y en esa pelea a muerte con la hidra, los aciertos han sido importantes y los errores flagrantes. Al-Qaeda es la primera y ojalá la única y la última organización terrorista de ambición planetaria. El 11 de septiembre fue su puesta de largo, precedida por otros atentados como el del World Trade Center o los de las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, o contra el destructor de la Marina, US Cole. Pero hoy todavía se habla de teorías conspiratorias en torno al más terrible atentado terrorista. Tampoco el mulá Rokiti, antiguo comandante talibán famoso por su pasión por los misiles, cree en la autoría de Bin Laden. Ha sido diputado y candidato a la presidencia de Afganistán. Todavía hoy no sé quién lo hizo. Si fue Osama Bin Laden u otra persona. No lo sé. En aquel momento, hace 10 años, no supe quién lo había hecho. No lo supe. Tampoco ahora sé con exactitud quién fue el autor de los ataques.
Fue un trabajo desde dentro. Osama dijo al menos en 2 grabaciones que no era el responsable. Nunca quisieron cogerle vivo. Lo querían muerto. Eso es seguro. Lo querían muerto. Porque si lo cogían vivo, sería presentado ante el mundo y diría que él no llevó a cabo el 11S. Y si no fue él, ¿quién lo hizo? ¿Quién planificó el 11 de septiembre? Fue una conspiración. No puedo creer que los musulmanes estuviesen en condiciones de realizar ese plan. No tenían esa tecnología para hacerlo. Y siguen sin tenerla. El comandante le dijo: pregunta. Y a la primera pregunta, ¡pum!, estaba a mi lado. Sentí su mano en mi pecho y vi un fuego muy espeso, azul y caliente, viniendo hacia nosotros, hacia mí. Sentí sus manos. Pensé que era algo que había entrado desde fuera. Después, nada más. El comandante murió. Creo que después de 10 o 15 minutos. A mí me sacaron de allí, abrí los ojos una semana después. Estaba en Alemania. Es el recuerdo todavía vivo del momento de la muerte de Ahmad Shah Massoud, el líder de la Alianza del Norte, la resistencia contra los talibanes y Al-Qaeda. El actual embajador afgano en España, Masoud Jalili, era su amigo y asesor. Estaba junto a él cuando 2 terroristas de Al-Qaeda, que se hicieron pasar por periodistas, hicieron estallar una bomba oculta en su cámara. Mi hermano fue asesinado el 9 del 9, 2 días antes de lo que ocurrió en Nueva York. Al-Qaeda y los talibanes estaban seguros de que tenía que desaparecer el líder de la resistencia dentro de Afganistán, antes de realizar la operación en Nueva York. Hoy su mausoleo es lugar de peregrinación. En Afganistán se considera un héroe al carismático León del Panjshir, el valle que ni soviéticos ni talibanes consiguieron dominar. Para muchos, de una u otra etnia, todo sería distinto si el tayiko Masoud estuviera vivo. Afganistán siente la falta de Masoud. Era una persona que defendió a Afganistán de verdad y la salvó de las garras de Pakistán y de los talibanes. Era un luchador por la libertad. Luchó por liberar su país de las manos de los soviéticos. Era una persona de fe, que creía en Dios. Era un muy ferviente musulmán, pero no un islamista. Era un gran estratega, táctico y también un líder visionario. Al-Qaeda no consiguió su objetivo. La resistencia no se paralizó. Los hombres de Masoud, como Baba Hakimullah, uno de sus comandantes, sacaron fuerzas de la tristeza y ayudaron a Estados Unidos, al que Masoud había advertido, al igual que a Europa, del peligro de la hidra binladista. Los talibanes eran y son nuestros enemigos número 1. Si pudiésemos preguntar a la comunidad internacional, le preguntaríamos: ¿cómo es posible que bombardeasen a los talibanes, sus enemigos antes, y ahora busquen ser amigos? Y resulta que nosotros, que como Alianza del Norte les ayudamos a ganar y venir aquí, ¿somos ahora los enemigos? La suya es una política de 2 caras. La batalla de Tora Bora en diciembre de 2001 fue el centro de la lucha contra Al-Qaeda. Pero la falta de determinación de Estados Unidos y el no desplegar tropas terrestres facilitaron la huida de Bin Laden, a pesar de los bombardeos norteamericanos.
había escrito su testamento, porque pensaba el 14 de diciembre de 2001 que ya era el final, que no tenía ni remedio ni posibilidad de escaparse. Pero escapó y se refugió en el santuario pakistaní, al igual que los cabecillas talibanes que se habían negado a entregar al que era su protegido. El mulá Salam Saif era entonces su cara visible como embajador talibán en Pakistán. Terminó varios años en Guantánamo. Hoy vive en Kabul bajo vigilancia. Aunque lo niega, se le considera un intermediario con los talibanes. En especial en el Pashtunwali, cuando se da asilo a alguien, no puedes rendirte ni decirle que se vaya sin razones convincentes. Los americanos no fueron capaces de proporcionar evidencias contra Osama Bin Laden. Lo que Al-Qaeda buscaba el 11 de septiembre de 2001 era confrontar a Estados Unidos con sangrientas guerras. 10 años después, hemos de reconocer su éxito. El coste para Estados Unidos y sus aliados ha sido enorme. El 11 de septiembre, sin embargo, costó a Al-Qaeda menos de $500 000. El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos bombardeaba Afganistán, en lo que puede considerarse el comienzo de la que Bush llamó guerra contra el terror, su estrategia para acabar con Al-Qaeda y Bin Laden. Pero en ella venía ya marcada a fuego la futura guerra de Irak, su objetivo prioritario. Y dejaba claro al mundo que no ha vuelto a ser el mismo, sus opciones. Cada país, cada región, tiene ante sí una decisión que tomar. O están con nosotros o están con los terroristas. La yihad global es hoy una intrincada red de redes, con una estructura descentralizada, un entramado de grupos y células a nivel planetario, difícil de desenmarañar y desarticular. Puede caer una célula y el resto seguir intactas. Puede desmantelarse el centro y los grupos continuar actuando. La Al-Qaeda de Bin Laden, a la que en su día perteneció Noman Ben Othman, antiguo líder del grupo islámico combatiente libio, se transformó a raíz de su mayor éxito, el 11 de septiembre. Muchos de sus acólitos ya habían advertido a Bin Laden sobre las consecuencias negativas de la yihad global. En el año 2000, la cabeza de la Hidra los convocó a una reunión en Afganistán. Bin Laden, en aquel momento, quería convencernos. Sabía que rechazábamos su idea desde el 98, cuando estableció el Frente Global o Internacional contra los judíos y los cruzados y todo eso. La primera frase que dije cuando me tocó el turno fue: los 10 últimos años de yihad han sido un completo fracaso. Hemos fracasado. Creedme, fue un shock. Y él me dijo literalmente: ok, vale, tengo una operación en marcha. No la puedo cancelar. Si la cancelase, destruiría mi organización, desmoralizaría a todo el grupo. Después, prometo tomar en consideración todo lo que has dicho. Las cabezas de la Hidra están ahora en múltiples lugares, ha metamorfoseado en una ideología. Los golpes de las fuerzas de seguridad y la cooperación internacional la han debilitado. Pero los atentados del 11M en Madrid, del 7J en Londres, los de Bombay o los anteriores de Casablanca, Bali y otros más, nos han seguido recordando que el veneno no ha desaparecido. No es la misma organización que hace 10 años, capaz de planificar pues una operación tan compleja como la del 11. Yo en ese sentido creo que ha perdido mucho y que es incapaz de repetir una acción terrorista de semejante impacto estratégico. Existe efectivamente cierta estructura, pero una de sus características precisamente es una escasa estructuración. Gozan de absoluta flexibilidad y también de autonomía. Hasta el 11 de septiembre había una clara estructura operativa en Afganistán, con el emir Osama Bin Laden al frente de una shura,
un consejo que dirigía la estrategia de la organización. Contaba con diversos comités: político, militar y de seguridad, financiero, exterior y de información y propaganda. Ahora, después de un proceso de internacionalización, hay franquicias, células, redes, grupos, simpatizantes, todos bajo la marca de identidad de Al-Qaeda y la yihad global. Después del 11 de septiembre hay una propagación de Al-Qaeda mucho mayor que lo que había antes. Al-Qaeda, antes del 11 de septiembre, no tenía oficinas ni células en cada país europeo. Hoy sí. Es como un banderín de enganche, es un centro de reclutamiento internacional, multinacional, de todos los países. Y lo que tiene Al-Qaeda no es medios logísticos de grandes significativos, lo que tiene Al-Qaeda es una estrategia con una capacidad de difusión a través de Internet y de televisiones que le hace muy visible. La muerte de Bin Laden es la muerte del único líder que Al-Qaeda ha tenido, la persona más carismática en el movimiento yihadista moderno. De icono se ha convertido en un mártir para sus seguidores, minoritarios sin duda, pero peligrosos. Su odio a Estados Unidos rigió su modus vivendi. El periodista Abdelbari Atwan convivió con él durante unos días en 1996 en las cuevas de Tora Bora. Confiesa que entonces no pudo imaginar que aquel hombre llegase a instigar y organizar una matanza como los atentados del 11S. Era muy amable, de hablar suave y muy humilde. No te interrumpía cuando hablabas. Era un buen oyente y he de admitir que fue muy hospitalario. Bin Laden desarrolló odio contra América debido a las malas políticas de ese país. En realidad fue una reacción a las erróneas políticas americanas. Tengo documentos. Esto condujo a Bin Laden, como asegura Jean-Pierre Filiu, autor de Las 9 vidas de Al-Qaeda, a declarar la guerra a Estados Unidos y Occidente en 1998. Fundó entonces el Frente Islámico Mundial. Han inventado una noción totalmente nueva, que es la de la yihad global. Es decir, que cualquier musulmán, desde su punto de vista, en cualquier sitio, cualquier momento, es un deber individual que atacar a América y a los aliados de América, que sean civiles o militares. Bin Laden lo recordaba una y otra vez en sus comunicados. Espero que Dios nos ayude en nuestra misión. El encuentro con Él será la recompensa. La yihad peleará contra Estados Unidos y destruirá las mentiras americanas desde el centro de la fe y de la unidad. Pido por Dios el Todopoderoso, que ha levantado el cielo sin sostenimiento de columnas, que no sueñen América y los que viven en ella con vivir en seguridad antes de que lo hagan en Palestina y antes de que salgan los ejércitos infieles de la tierra del profeta Mahoma. En Pakistán, donde nació la hidra del terror, está ahora su central. En las áreas tribales, territorios sin ley fronterizos con Afganistán. Una zona que Obama ha calificado como la más peligrosa del mundo. Las áreas tribales están prohibidas a la prensa y a los extranjeros. Entrar se puede pagar con la vida. La central de Al-Qaeda es la organización más peligrosa para Europa, y por una razón muy simple: hay un montón de europeos que vienen a Pakistán. No hay tantos que se van a Irak, o ya no hay Irak, a Yemen o a Argelia. Como por ejemplo, hay docenas de alemanes que están entrenando ahora en Pakistán. Hay 4 o 5 extensiones importantes de Al-Qaeda activas en diferentes partes del mundo. Una es conocida como Al-Qaeda en la península arábiga, en Yemen. Otra Al-Qaeda en el Magreb Islámico. También está Al-Sabah o Al-Qaeda en el Cuerno de África. Son organizaciones filiales que tienen cierto contacto directo, pero son organizaciones separadas. Luego hay también redes de individuos. Las vemos
tenemos en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, son células locales afiliadas. Pakistán, el único país musulmán nuclear, aparece como el epicentro del terrorismo yihadista, pero es también el de la lucha contra la yihad global. Lo que allí sucede reverbera en todo el mundo islámico. Está Al-Qaeda, pero es también la retaguardia de los talibanes afganos y el centro de los talibanes pakistaníes, y hay otros grupos terroristas pakistaníes o de Asia Central. Afganistán no ha cesado de denunciar y advertir de esta amenaza. Los afganos somos víctimas de los terroristas de Al-Qaeda y de los talibanes. Y los centros de Al-Qaeda y de los terroristas y de los talibanes están en Pakistán. No han matado a Osama Bin Laden en una cueva, ni tampoco en un lugar remoto muy lejos de la capital, Islamabad. Lo han matado en una zona segura, cerca de instalaciones nucleares. La condición previa para cualquier solución es cerrar las bases terroristas al otro lado de la frontera. Las bases talibanas al otro lado de la frontera es la primera condición. No se ha perseguido a la cabeza de la serpiente, sino que se ha combatido contra el rabo de la serpiente. No se ha combatido el fuego real, sino el humo. Sin luchar contra el ISI de Pakistán, se perderá. 100%. ¿Cuál es el problema real? Hay que entender el problema real. La frontera entre Pakistán y Afganistán no es una frontera permanente, no es una frontera internacional, es una frontera porosa. Cuando Pakistán pide incrementen la seguridad en la frontera, sellen la frontera, construyan un muro en la frontera, los americanos no escuchan. El gobierno afgano no escucha, no están dispuestos a asegurar la frontera. Así, los miembros de Al-Qaeda y los talibanes pueden pasar de Afganistán a Pakistán muy fácilmente. Hay un riesgo real, no una posibilidad, sino un riesgo real de que Pakistán pueda acabar como un estado yihadista. La batalla por el corazón de los pakistaníes está en marcha entre fuerzas moderadas progresistas y oscuras fuerzas yihadistas. Pakistán, se cree que el mulá Omar podría estar en Quetta o Karachi, es la retaguardia de los talibanes afganos. La bala en la recámara que Islamabad se guarda, por si Estados Unidos vuelve a dejarle en la estacada, como a finales de los 80. La solución del conflicto afgano pasa inevitablemente por este país. No hay duda de que los talibanes y Al-Qaeda tienen relaciones. Es un asunto polémico e importante. Se ha hablado con otros países sobre esta cuestión y sobre la necesidad de que los talibanes rompan esas relaciones. Ellos dicen que no tienen relaciones ni de financiación ni apoyo con Al-Qaeda. De hecho, incluso antes del 11S, ya había un movimiento dentro de los talibanes para convencer al mulá Omar de que se librase de Osama Bin Laden porque era considerado un lastre. Y no hay que olvidar que los talibanes nunca juraron lealtad a Al-Qaeda o a Bin Laden. Con la muerte de Bin Laden, la relación entre Al-Qaeda y los talibanes afganos, puede romperse, cortarse o debilitarse. Los talibanes en los últimos 4 o 5 años se han distanciado cada vez más de Al-Qaeda. Se presentan como un movimiento local de resistencia que intenta liberar a Afganistán de la ocupación de las fuerzas de la ISAF, de la OTAN, lideradas por Estados Unidos. Los talibanes no actúan movidos por su relación con Al-Qaeda. No necesitan a Al-Qaeda para funcionar, pero al mismo tiempo hay todavía una relación entre ellos. La hemos visto en algunos casos. Antes del 11 de septiembre, el multimillonario Bin Laden financiaba a los talibanes afganos, que ahora tienen su principal fuente de ingresos en el tráfico de drogas. Ingresos con los que ahora ayudan a Al-Qaeda, que vio bloqueadas sus fuentes y las cuentas de Bin Laden después de los atentados del 2001, gracias a la cooperación y las medidas internacionales. Afganistán es el mayor productor de opio del mundo. La economista italiana Loretta Napoleoni, autora del libro Yihad, cómo se financia el terrorismo, ha investigado a fondo las fuentes y redes con las que sufraga sus gastos el islamismo radical. La fuente
principal de financiación del terrorismo es el narcotráfico. No es verdad que la fuente principal son financiaciones de individuos privados. A hoy se puede decir que el narcotráfico es el número 1. Si el narcotráfico y los delitos comunes son sus fuentes de financiación, Internet es el arma de la propaganda de los yihadistas. El uso de la red con foros, comunicados y vídeos, cada vez más especializados y de mayor calidad, ha hecho que las unidades de ciberterrorismo hayan aumentado sus efectivos en los últimos años y sean claves en las investigaciones, como esta en la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía de España. A pesar de que sea un medio de comunicación moderno, que ellos tendrían que estar en contra, pero ellos se han dado cuenta de que Internet se ha convertido en una especie de universidad virtual, en el que se puede aprender de todo. Ellos Internet lo utilizan en varias cuestiones dentro de su organización. Uno como propaganda, otro como comunicación y luego pues cualquier tipo de utilidad que le podamos dar nosotros a Internet internamente, ellos también se la dan para su organización. Financiación, proselitismo, captación, cualquiera. Digamos que sería la red social del terrorismo. Aquí pues indican en el título pues que se ha reunido la cúpula de Al-Qaeda para formalizar de alguna manera la sucesión de Osama Bin Laden y rendirle un respeto a partir de aquí. Otro fenómeno emergente sería el de los lobos solitarios, que se están autorradicalizando en Internet y que están cometiendo atentados en Europa. Es tan fácil entrar en Internet y encontrar webs yihadistas y aprender cómo hacer una bomba. Este nuevo reto, cómo enfrentarse al terrorista aislado que no tiene contacto con Al-Qaeda, se convierte en un trabajo profundamente difícil. Pero además están las productoras audiovisuales. Al-Shahab es la central, pero cada franquicia tiene la suya. Realizan vídeos que luego cuelgan en la red. Luego hay una común que es la que da la veracidad a todos los comunicados y todo el material yihadista, que es Al-Fajr. Digamos que sería como el BOE oficial de Al-Qaeda. Este concretamente es de la rama de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, es en Argelia, y aquí pues estas personas son combatientes de todos los países del mundo. En el año 2010, la rama de Al-Qaeda en el Magreb Islámico creó una nueva productora denominada Al-Andalus, que ha mejorado muchísimo su calidad, tanto la calidad como el número de producciones que ha aumentado. Su propio nombre lo dice todo. Al-Andalus, España. Sin duda refleja su fin, que nuestro país vuelva bajo poder musulmán. La recuperación de Al-Ándalus es una tarea que debe realizar la nación en general y vosotros en particular. No podéis hacer esta tarea hasta que purifiquéis el Magreb Islámico de los hijos de Francia y España. Mencionan España por Ceuta y Melilla, mencionan España Al-Ándalus, y es una amenaza constante que tenemos ahí contra España. España pues, ha tenido una política antiterrorista firme, y esto es algo que los yihadistas muchas veces consideran pues un atentado contra el Islam, porque ellos piensan que los que se está deteniendo son los auténticos musulmanes, que son los que dan el paso a la militancia, ¿no? Los perfiles describen rasgos tales como cierta aculturación, una base religiosa escasa, una escasa formación intelectual y normalmente abocados al fracaso tanto en lo científico como en lo profesional. Asimismo se encuentran inmersos en un ambiente islamizado muy constricto, nucleado en torno a la mezquita. La franquicia del Magreb Islámico es la que más afecta a España y a parte de Europa. Fue la responsable del secuestro de los 3 cooperantes españoles en 2010. De origen argelino, sus integrantes se mueven en el desierto del Sahel como peces en el agua. Que pasan de un país a otro, de Mauritania a Mali, de Mali a Níger, a Argelia, con una cierta libertad,
porque los países a quienes corresponde la soberanía de esos territorios, que es un territorio tremendamente amplio, prácticamente desértico, no tienen control, no pueden controlar en lo que ocurre en esos territorios. Son lo que llamamos una zona fallida. Otra de las franquicias importantes es Al-Qaeda en la península arábiga, fusión de la de Arabia Saudí y Yemen, donde tiene ahora su base. Se puede beneficiar de la situación caótica que vive el país, y luego porque ha demostrado en los últimos años ser una organización con iniciativa, con ambición y con una figura mediática que es Anwar al-Awlaki, que aunque no sea como tal el jefe operativo de la organización, sí que tiene mucho predicamento en la web 2.0 entre las personas que se autorradicalizan en Europa, por ejemplo. Al-Qaeda en Somalia, Al-Shabaab, que no duda en impedir la llegada de ayuda humanitaria si hace falta para demostrar su fuerza, es también parte de la nebulosa del terror. Al-Shabaab era una organización muy pequeña, que nunca tuvo capacidad para estar en los titulares de ningún lugar del mundo. Cuando se alió con Al-Qaeda, pasó a ocupar los titulares. Pero el mayor error de estos años ha sido sin duda la guerra de Irak. Desde el primer momento, en el punto de mira de Bush y los suyos, estuvo Saddam Hussein, al que relacionaban con Al-Qaeda y Bin Laden, relación que se demostró inexistente, lo mismo que las armas de destrucción masiva. Un montón de árabes de diferentes países, de Siria, de Saudi Arabia, de Jordania, pero también de África del Norte, fue radicalizado por la guerra en Irak. Y esta guerra no tenía nada que ver con la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irak fue un error enorme. Supuso una desviación del enemigo real. No había Al-Qaeda en Irak cuando George Bush decidió invadirlo. Fue esa guerra la que llevó al nacimiento de Al-Qaeda en Irak, con al-Zarqawi ya muerto al frente. Y a primera página el nombre de Abu Ghraib, los abusos a los presos iraquíes. La violación de derechos humanos y libertades que ha venido unida a la persecución de Bin Laden y sus acólitos, Guantánamo, Abu Ghraib, Bagram, vuelos secretos de la CIA, representa la zona más oscura de la lucha contra el terror. Guantánamo es una vergüenza para el mundo. Es una vergüenza para todos, para nosotros como seres humanos. El final de cualquier terrorista, cualquier elemento terrorista no puede ser otro que el de un tribunal de justicia. Por muchas razones. Uno, por la visualización de ese Estado de Derecho. Dos, porque se lo debemos también a las víctimas. Tres, por la naturaleza de prevención. 4, porque nosotros no vamos a hacer iconos, no vamos a hacer héroes, no vamos a hacer... porque no somos como ellos. Las medidas de seguridad se han incrementado por doquier. Datos biométricos, escáneres corporales, todo sirve para la prevención del mal. La cooperación internacional con Interpol, Europol, Eurojust o equipos conjuntos de investigación ha conseguido ir controlando este cáncer y extirpar muchas de sus células, evitando nuevos atentados. Los gobiernos se ven muy tentados a tomar medidas extremas para proteger a los suyos de los terroristas. Los objetivos son positivos en cuanto a la protección frente a los terroristas, pero en muchos sentidos violan las libertades civiles y convierten la lucha contra el terrorismo en algo mucho más difícil a largo plazo. No tenemos otra alternativa que el Estado de Derecho, y que el Estado de Derecho funcione. Cualquier otra cosa sería entrar en la dinámica terrorista. Nosotros también estaríamos utilizando las mismas herramientas que utilizan los terroristas, la violencia y la sinrazón. La operación contra Bin Laden volvía a poner sobre la mesa el debate sobre si no hubiese sido mejor detenerle y juzgarle. Pero parece que la orden era disparar a matar.
Detenerlo, llevarlo ante la justicia, hubiese acarreado muchas complicaciones legales en las que los americanos no estaban interesados. Mucha gente, incluida yo, hubiese preferido que lo hubiesen detenido y lo hubiesen juzgado en Estados Unidos. Se han rebajado al nivel de Osama Bin Laden. De acuerdo, es un criminal, un terrorista. Unas 3.000 personas fueron asesinadas por él. Pero no es el líder del mundo libre. No representa a un imperio, que se supone que es un imperio civilizado. Incluso los criminales nazis tuvieron un juicio justo en Nuremberg. El Estado de Derecho es el límite, ir más allá sería sucumbir ante los violentos. Irak es el ejemplo más claro. Las guerras no son el arma contra el terror. El terrorismo hay que darle un tratamiento de lucha contra el crimen organizado, por muy grande que sea la organización. Tenemos que desterrar términos que signifiquen guerra, combate, lucha, porque entonces estamos hablando de posiciones o situaciones de igualdad. Nosotros estamos hablando de la civilización frente a la barbarie. Estamos hablando de la legalidad frente al terror. Estos movimientos terroristas hay que luchar contra ellos con la policía, con los servicios de inteligencia y no con el ejército, simplemente porque son débiles. Las revueltas árabes pueden ser la mejor lección para los yihadistas. No hay que olvidar que la mayor parte de los atentados de Al-Qaeda se cometen en países musulmanes. Ellos son su principal objetivo para conseguir el califato que persiguen. La llamada primavera árabe pide democracia y libertad. Son un golpe duro para Al-Qaeda, para su ideología, porque son movimientos que no están pidiendo un Estado islámico. Al-Qaeda decía que la única forma para el cambio era a través de la yihad y de la violencia. Pero Twitter, no el terror, triunfó en la Plaza Tahrir. La llamada guerra contra el terror empezó en Afganistán. Y al final es allí donde se está jugando su futuro. Se pretendía acabar con Al-Qaeda y los talibanes y acabamos metidos en dos guerras. Al-Qaeda se ha debilitado. Muchos de sus veteranos están muertos o detenidos. Pero la hidra sigue ahí. Y se dialoga con los talibanes para acabar con el conflicto afgano. Los americanos, el gobierno afgano y una comisión trabajan en ello. El objetivo de la Shura, del Consejo, es conseguir la paz y que ésta sustituya a la guerra y a la violencia. Intentamos que los que están luchando se rindan y entreguen las armas y se integren en la vida normal. Y que hablemos de las peticiones legales y lógicas que tengan y que éstas después se cumplan. La guerra no es la solución. Pero las negociaciones no significan que los extranjeros se queden. Las negociaciones significan que los extranjeros deben abandonar el país. Los americanos ya han iniciado su retirada escalonada, como han hecho y harán otros países. En el 2014 está previsto ceder la seguridad del país a las fuerzas de seguridad afganas. Para entonces se quiere que estén formados sus policías y militares. La formación se realiza a marchas forzadas, como en la base norteamericana de Ledarnek, en la peligrosa provincia de Helmand. Aquí corre a cargo de los marines. No es tarea fácil. Gran parte de los alumnos es analfabeta y hay que traducir a las dos lenguas oficiales, dari y pashto, porque muchos no se entienden entre sí. No estamos preparados para mantener la seguridad en los pueblos y en las provincias de Afganistán. Para hacerlo en las ciudades, sí lo estamos. Pero en un frente de combate con talibanes, en la ofensiva, necesitamos apoyo aéreo y armas pesadas y apoyo de ISAF. Desde el principio se cometieron muchos errores, se subestimaron los retos después de años de guerra en Afganistán y el enemigo consiguió reorganizarse en el santuario pakistaní. Incluso se pasó por alto la importancia de la cultura y costumbres en una población como la afgana, lo que llevó a alienar a parte de ella ante la violación de sus tradiciones.
Teníamos muchos expertos en inteligencia de los años 80 del siglo pasado. Sabían mucho de los mujahidines y de cómo proveerles de armas, pero no teníamos expertos en cultura afgana y expertos políticos. Año a año, a pesar de nuestros esfuerzos, hemos visto que los talibanes, los terroristas, Al-Qaeda, se estaban reforzando delante de nuestros ojos y nadie ha hecho nada. No hay una salida fácil. Este conflicto en Afganistán tiene implicaciones globales ahora. Si Occidente es derrotado por los talibanes, enviará un mensaje a través del mundo islámico de que la yihad funciona. 10 años después del 11S, Bin Laden está muerto y Al-Qaeda debilitada con un nuevo viejo líder al frente, el egipcio Ayman al-Zawahiri. A al-Zawahiri le falta el carisma de Osama Bin Laden. Es una figura mucho más gris. Es más el que ha pergeñado la mayor parte de las acciones. Pero no debemos subestimarlo. No es una organización tan fuerte que puede destruir nuestra democracia y nuestros países. Eso no significa que Al-Qaeda no pueda cometer un atentado en cualquier momento. Ellos disponen de comandos operativos para así hacerlo. Como los gatos, en Francia, Al-Qaeda tiene 9 vidas. No va a tener una 10ª. Y lo de Bin Laden significa la pérdida del líder, la pérdida del fundador y también del que daba la inspiración. Y por eso no van a poder reconstruir una dinámica que se puede comparar con lo de antes. El mundo lleva ya más de una década bajo la sombra de Al-Qaeda, Bin Laden y el 11S. Ha cambiado, pero no ha sucumbido ante la hidra del terror, que no representa sino a una minoría peligrosa y violenta, pero al fin y a la postre, una minoría del mundo musulmán. ...500 soldados en la lucha contra los talibanes y Al-Qaeda. No tiene sentido ni lógica facilitar protección a Bin Laden. Fue un fallo de inteligencia. No le estaban protegiendo en secreto. El ISI y el ejército pakistaníes están en una situación muy incómoda, porque si no sabían nada, como dicen, aparecen como extraordinariamente incompetentes. Y si lo sabían, entonces parecían estar jugando un doble juego. La CIA, el Pentágono, siempre han estado conspirando. Ese es el problema. No respetan las leyes internacionales. No aceptan el Tribunal Penal Internacional, ni ninguna regla. Violan la soberanía y también la seguridad de Pakistán. Es, en realidad, un acto de guerra. Hamid Gul conoce bien los entresijos de los servicios secretos pakistaníes. No en vano fue su jefe a finales de los 80. Personaje controvertido y contradictorio, muchos le acusan de apoyar a los islamistas radicales. Se le ha llegado a llamar ideólogo político del terror. Todo lo ve en clave conspirativa. Incluso aunque se aceptase que el ISI lo escondía, el ISI no iba a ser tan estúpido. Esta noche puedo anunciar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha dirigido una operación en la que se ha matado a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda y el terrorista responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes. Era la noche del 1 al 2 de mayo de 2011, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos se adentraron en territorio de Pakistán para, en una rápida operación, matar a su enemigo público número 1, Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo. Vivía desde hacía unos años en una casa de Abbottabad, a unas 3 horas en coche de la capital, Islamabad. Se da la paradoja de que se escondía en una ciudad guarnición militar que alberga la academia militar más importante del país, Kakul, la West Point pakistaní. Y no está lejos, a solo unas 2 horas de Peshawar, fronteriza con las áreas tribales que Bin Laden conocía bien.
Allí fundó el 10 de septiembre de 1988 Al-Qaeda, la base, la hidra del terror. El cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 caía casi una década después de los mismos. Estúpido como para no protegerlo. Si estaban escondiendo al hombre más buscado del mundo, al menos le tendrían que haber puesto alguna protección dentro de la casa, no fuera. Y no la había. Al igual que en la mitología griega, Al-Qaeda es como una hidra del terror, una serpiente policéfala, venenosa, de múltiples cabezas y nodos, que han aumentado en estos años. La muerte de su cabeza principal la debilita, pero no acaba con ella. Bin Laden, a partir de 2004 o 2005, solo era una figura icónica en Al-Qaeda. Ya no era la cabeza organizativa de Al-Qaeda, ni manejaba los asuntos relacionados con el día a día de la organización. Muchas son las incógnitas que todavía existen 10 años después de que los atentados del 11 de septiembre de 2001 despertasen al mundo la existencia de un terror desconocido. Fue en el falso nombre de Alá en el que Bin Laden y sus acólitos decidieron aquel día dejar claro, urbi et orbi, su odio a Estados Unidos y al mundo que representa. Lo hizo con una dimensión desconocida hasta entonces. Aviones usados como armas, pilotos terroristas suicidas, atentados cuasi sin abatido por un efectivo de las fuerzas de élite norteamericanas. La muerte de Bin Laden es un éxito importante para Estados Unidos, pero si analizamos la guerra contra Al-Qaeda en términos más amplios, esta llega después de enormes sacrificios y costes. 2 guerras, en Afganistán y en Irak, han costado a este país billones de dólares y miles de vidas. El hecho de que se necesitase una década de trabajo de inteligencia antes de que los americanos pudieran pillarle apunta a una victoria de Al-Qaeda. El que se mantuviese vivo 10 años va a ser considerado, de alguna manera, una victoria. Hamid Mir es de los pocos periodistas que entrevistó a Bin Laden. Lo hizo en 3 ocasiones, la última en noviembre de 2001. Es editor ejecutivo de Geotelevisión, la cadena privada más importante de Pakistán. También dirige y presenta un conocido programa de debate, Capital Talk. Estuvimos con él en plena vorágine, días después de la muerte de Bin Laden. Inmediatamente recordé las palabras que me dijo muchas veces. Señor Mir, no olvide mis palabras. Los americanos no podrán capturarme vivo. Tendrán mi cadáver, pero nunca me pillarán vivo. Y así fue. La Operación Jerónimo tensó más las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y Pakistán. Las acusaciones mutuas se sucedieron, en lo que parecía un triunfo póstumo de Bin Laden, enfrentar a sus 2 enemigos. Pero la cuestión era y es, ¿cómo es posible que el hombre más buscado del mundo estuviera en un lugar como Abbottabad sin ser detectado? ¿Hubo connivencia de los servicios secretos pakistaníes? ¿El todopoderoso ISI? Pakistán, el ejército y el ISI, en primer lugar, habían dejado de buscarle, al menos en los últimos 4 o 5 años, y en segundo lugar, es posible también que hubiese un acuerdo entre miembros del ejército o del ISI o miembros retirados de esos cuerpos para mantenerlo ahí. Está claro que tenía una red de protección. Pero los pakistaníes han perdido 3.000